en este famoso caso de cómo Alemania se recuperó de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que Alemania fue el bando perdedor y con muchos castigos por Occidente. Hay que tener en cuenta que esta historia tiene mucho lore y sobre todo muchas causas, muchas consecuencias y unas buenas decisiones tomadas por el país alemán. Por ello vamos a ver cuáles fueron las principales causas, consecuencias y sobre todo un poco de historia para dar contexto de cómo Alemania se recuperó de la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta lograr ser la mejor potencia económica de toda Europa. Así que vamos a ver y quédense en el video si quieren saber las causas y consecuencias de cómo Alemania se recuperó de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y duró hasta 1918. Fue un conflicto global que involucró a muchas de las naciones más poderosas de todo el mundo. Alemania junto con Austria y Hungría formaron la Triple Alianza y se enfrentó a la Gran Bretaña, Francia y Rusia, quienes formaron la Triple Entente. El inicio de la guerra se debió en gran parte a la rivalidad entre las potencias europeas y al asesinato del archiduque austriaco Franz Ferdinand en Sarajevo, las tensiones políticas y militares entre naciones europeas y la competencia imperialista jugaron un papel muy importante. Hay que tener en cuenta que esta guerra era inevitable, porque básicamente buscaron seguramente un motivo para iniciar la guerra. Entonces, en este caso, Alemania adoptó una estrategia de guerra a corto plazo conocida como el Schlieffen-Plan, que buscaba vencer rápidamente a Francia en el oeste y luego trasladar las fuerzas a Rusia en el este. Sin embargo, la guerra en el oeste se convirtió en una trinchera, con ambos bandos luchando de una batalla de desgaste en las que eran enormes la cantidad de bajas y los avances eran muy limitados. Bueno, y el final de la Primera Guerra Mundial llegó en 1918 cuando los aliados liderados por Estados Unidos lograron vencer a Alemania en una serie de ofensivas decisivas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la guerra y estableció condiciones para la paz, incluyendo la pérdida de territorios y la imposición de sanciones económicas y militares en Alemania. Como consecuencia directa de la guerra, los imperios alemán, austrohúngaro y ruso y el otomano dejaron de existir. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, el 10 de septiembre de 1919, estableció la República de Austria formada por la mayoría de los países y regiones que hablaba alemán, quitadas del Estado de Habsburgo. El Imperio austriaco cedió tierras de la corona a estados sucesores recientemente establecidos como Checoslovaquia, Polonia y el reino de los eslovenos, croatas y serbios, al que se le llamó Yugoslavia en 1929. Todo esto fue una gran modificación de Europa. También se dieron el Tirol del Sur, Trieste, Trentino e Istria a Italia y Bucovina a Rumania, un importante del punto del tratado que impedía que Austria comprometiera a su reciente independencia. Esta restricción le prohibía efectivamente que se unificara con Alemania, un objetivo largamente deseado por los pergamentistas y una atractiva meta para el austríaco Adolf Hitler y su partido nacional socialista. Según la Enciclopedia del Holocausto de Estados Unidos, en enero de 2018, unos 10 meses antes de la final de la Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson había escrito una lista de objetivos propuestos para la guerra a los que llamó los 14 puntos. 8 de estos puntos trataban específicamente de los acuerdos territoriales y políticos relacionados con la victoria de las potencias de la Entente, incluyendo la idea de la autodeterminación nacional de las poblaciones étnicas en Europa. El resto de los principios se concentraba en evitar la guerra en el futuro, y en el último proponía que una Liga de las Naciones arbitrara futuras contiendas internacionales. Wilson esperaba que su propuesta diera lugar a una paz justa y duradera, una paz sin victoria. A fin de la guerra, guerra para proponer fin a todas las guerras, decía el gran presidente Wilson.
Cuando los líderes alemanes firmaron el armisticio, muchos de ellos creían que los 14 puntos formaban la base del futuro Tratado de la Paz, pero cuando los jefes de gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, e Italia, claramente, se reunieron en París para discutir los términos del tratado, el contingente europeo de los cuatro grandes tenía otros planes, como consideraban que la Alemania era el principal instigador del conflicto. Las potencias aliadas europeas finalmente impusieron en el tratado obligaciones particularmente estrictas sobre la derrota de Alemania, el cual hablamos anteriormente, que era el Tratado de Versalles. Para no ceder mucho en el Tratado de Versalles, básicamente forzaba a Alemania a ceder territorios, tanto a Bélgica, Checoslovaquia, Polonia, todo esto como castigo por ser incitador en sí a la guerra. El Tratado de Versalles ya fue algo muy humillante para los alemanes, pero seguramente la parte más humillante fue en el artículo 231, comúnmente conocido como la cláusula de culpabilidad de la guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como tal, Alemania era responsable de todos los daños materiales, y el primer ministro de Francia, Georges Clemenceau, insistió particularmente en imponer enormes pagos de compensación. Consciente de que Alemania probablemente no podía pagar una deuda tan grande, Clemenceau y los franceses de todos modos temían enormemente que Alemania se recuperara con rapidez y emprendiera una nueva guerra contra Francia. Por lo tanto, el sistema de tratados de la posguerra, los franceses intentaron ponerle trabas a los esfuerzos alemanes por recuperar su superioridad económica y rearmarse. El ejército alemán se limitaría a 100.000 hombres y se prohibiría el servicio militar obligatorio. El tratado restringía a la armada de buques de menos de 100.000 toneladas y contenía una gran prohibición de adquirir o tener una flota de submarinos. Además, Alemania tenía prohibido tener fuerza aérea. Alemania tenía una obligación de llevar adelante juicios por crímenes de guerra contra Kaiser y otros líderes por emprender la guerra de agresión. La revisión del Tratado de Versalles representaba a las plataformas que le dio a los partidos de extrema derecha de Alemania, incluso al partido nazi de Hitler, una enorme credibilidad ante la mayoría de los votantes al comienzo de la década de 1920 a 1930. Las grandes promesas de rearme, el reclamo del territorio alemán, particularmente en el este, la remilitarización de la región del Rin y la recuperación de la prominencia entre las potencias europeas y mundiales después de una derrota y una paz tan humillantes alimentaron el sentimiento ultranacionalista y contribuyeron a que el promedio de los votantes a menudo pasara por alto los principios más radicales de la ideología nazi, naciendo seguramente el caos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, cuando Alemania, ahora liderada por Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista, invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia respondieron declarando la guerra a Alemania. La guerra se convirtió en un conflicto global cuando las potencias del eje, incluida Japón, se unieron a Alemania en la lucha contra los aliados, liderados por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la guerra, Alemania llevó a cabo una serie de conquistas militares rápidas y efectivas, incluyendo la invasión a Francia en 1940 y la captura de muchos países en Europa del Este y de la Unión Soviética, claramente. Sin embargo, los aliados comenzaron a recuperarse en 1942 después de la entrada de Estados Unidos en la guerra y la victoria en la batalla de Stalingrado. El final de la guerra de 1945, cuando los aliados capturaron Berlín y derrotaron a Alemania. La guerra terminó con la rendición incondicional de Alemania y Japón ante los aliados. La economía de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial estaba muy deteriorada. Adolf Hitler había llevado la guerra al límite y había gastado todos los recursos del país en armas. De este modo, la sociedad alemana se encontraba en un momento muy crítico, y es que las ciudades alemanas fueron destrozadas en el frente contra los aliados. La pregunta es, ¿cómo fue posible que Alemania remontara y se acabara convirtiendo en una potencia económica mundial? Bueno, básicamente fue, primero que todo, por la ayuda internacional.
Y es que los países vencedores decidieron no cobrarle a Alemania los desperdicios causados por la guerra. Este punto fue muy diferenciador, ya que la deuda de Alemania se acumuló después de la Primera Guerra Mundial, sería una de las claves del ascenso de Hitler al poder. Y en el segundo punto, importantísimo a tener en cuenta, fue la capacidad de trabajo y adaptación que tuvo la población alemana. Después de haber sufrido tanto, vieron la oportunidad internacional que se les brindó con el Plan Marshall y quisieron aprovecharlo al máximo para convertirse en un país potente. Recuerden que tenemos un pequeño video hablando sobre el Plan Marshall y cómo fue en sí y cómo afectó hasta el día de hoy con la gran ayuda de Estados Unidos a Europa. Una vez terminada la guerra, Alemania fue dividida en varias partes entre los países ganadores. En ese momento empezó la Guerra Fría y la parte de Alemania que correspondía a la Unión Soviética pasó a estar gobernada bajo la política comunista. De este modo, cuando se habla de recuperación económica, solamente nos referimos a la parte occidental de Alemania, que es la que continúa existiendo hoy en día con un territorio más extenso. De este modo, Alemania quedó dividida en tres partes al oeste que pertenecían al Reino Unido, Francia y Estados Unidos. A este territorio se le daría el nombre de la República Federal de Alemania. Del otro lado, y controlando la República Democrática Alemana, estaría la Unión Soviética. Bueno, gracias a Estados Unidos, que dio el dinero del Plan Marshall, tener en cuenta que no dio el dinero porque sí, sino porque quería frenar el avance de la Unión Soviética por Europa, pero bueno, como el continente estaba en unas condiciones muy lamentables después del conflicto bélico, hubiera sido fácil para el comunismo avanzar y quedarse con Europa entera. Esto Estados Unidos no lo podía permitir. Si quería ganar la Guerra Fría, de este modo hubiera sido lo mejor hacer un donativo para la recuperación económica de todo el continente. Así que Alemania se encontró con una ayuda económica muy importante, ya que se le había perdonado la deuda y se le había también dado dinero a través del Plan Marshall. De este modo, la economía alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, podría recuperarse de manera mucho más tranquila. Sin embargo, el milagro alemán no se llevó a cabo únicamente por este dinero. Una cosa es recibir cantidad de capital y otra muy distinta es saberla gestionar o moverla. En este caso, Alemania supo gestionarla de una manera muy buena, saliendo de las crisis más nefastas de su historia. Uno de los puntos claves en la recuperación fue el hecho de que la Alemania ya era una potencia industrial enorme antes de que la guerra empezara. Además, durante la guerra también la industria había servido para crear armamento. Estas armas no dejaron de fabricarse, ya que para la Guerra Fría también se necesitaron armas con las cuales atacar a otros países como Corea y Vietnam. También la industria sirvió para cubrir necesidades de la población civil, con lo que únicamente no fue la industria armamentística la que sacó a Alemania a flote. Hay que tener en cuenta que Alemania es un país con una capacidad industrial gigante y de las más productivas de todo el planeta. Las ganas que tenía la gente de trabajar fue un punto significante de la recuperación, así como la mano de obra proveniente del oeste. Es decir, otra cosa que pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue que el sistema se dirigió hacia una economía real y no una economía basada en los mercados financieros. Eso significa que la forma de ganar dinero se basaba en lo que el país creaba, con lo que protegió muy bien de las crisis económicas que vendrían en el futuro, entre comillas, las del 2008. Además, el sistema económico no era ni capitalista ni comunista al 100%. Se creó una economía mixta en la que el Estado como las empresas tenían mucha importancia. Esta economía se le conoce hoy en día como ordoliberalismo o economía social de mercado. Al funcionar la libre competencia del libre mercado con la red de seguridad del Estado, se consiguió un punto medio que daría un gran soporte al país. Bueno, hay que tener en cuenta que Alemania tiene la capacidad productiva de las más grandes del planeta y además su sistema educativo fue el más productivo fuera de toda Europa, enseñándole a los niños desde la secundaria y la primaria en qué se quieren especializar en su futuro y ya inculcándolos en el mercado laboral, haciendo que no tengan esa laguna de desempleo y incertidumbre que te genera salir del colegio. Pero gracias al sistema alemán, ellos te inculcaban desde pequeños y desde la adolescencia en el mercado laboral según lo que tú querías especializarte, según tus capacidades y según tus talentos. Esa fue una de las mayores causas del por qué Alemania es tan productivo y tuvo una capacidad industrial gigante para recuperarse y poner un pie en la política europea. Bueno, este fue cómo Alemania se recuperó de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
conocida por el milagro económico alemán. Bueno, y el nombre está muy bien elegido, ya es que no muchos países son capaces de salir de un golpe tan brutal como el que recibió Alemania. Pero bueno, gracias a todo lo que Alemania recibió, como el Plan Marshall y no sanciones debido a la Segunda Guerra Mundial, Alemania con una buena gestión del dinero pudo salir adelante y ser una potencia hasta el día de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirse, recuerda que este es nuestro primer video largo en nuestro canal y nos daría mucha ilusión tener el apoyo de su parte. Nos vemos en el próximo video, se despide Economía al Día.